Hola, buen día, espero que se encuentren bien. Estamos aquí con un nuevo video y esta vez vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Vamos a hablar acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para comenzar, vamos a ver que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada en una Asamblea General de las Naciones Unidas que fue realizada en París, Francia, el día 10 de diciembre del año 1948. Todo esto como un ideal común para todos los pueblos y naciones. En esta declaración se establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Esta declaración es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Como preámbulo vamos a considerar que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base lo que es el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre. El advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones. Asimismo, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos tanto de hombres como de mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Y considerando que en una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Ahora, por lo tanto, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal en el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, puedan promover mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades, y que aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y su aplicación universal y efectivo, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los pueblos de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Ahora vamos a ver los artículos que constituyen la Declaración Universal, que como primer artículo tenemos el artículo 1. En él se
enmarca que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, tanto en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En el artículo 2 se señala de que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna, ya sea de raza, de color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. En el artículo 3 se señala de que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En el artículo 4 se señala de que nadie estará sometido a la esclavitud. Asimismo, también no estará sometido a lo que es servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. En el artículo 5 se enmarca de que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el artículo 6 dice que todo ser humano tiene derecho en todas partes el reconocimiento de su personalidad jurídica. El artículo 7 marca de que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Dentro de esta declaración encontramos el siguiente artículo, que es el artículo número 8, que dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo mediante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. El artículo 9 dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. En el artículo 10 se menciona de que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. En el artículo 11 nos dice primeramente que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Y número 2, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se le podrá imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. En el artículo 12 nos dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. También nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. En el artículo 13 nos dice primeramente que toda persona
tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Y número 2, toda persona tiene el derecho de salir de cualquier país, incluso del propio, y también a regresar a su país. En el artículo 14 nos dice, primeramente, que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Y número 2, este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En el artículo 15 nos dice primeramente que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Y número 2, que a nadie se le podrá privar arbitrariamente de su nacionalidad y tampoco del derecho a cambiar de nacionalidad. En el artículo 16 nos marca de que los hombres y las mujeres a partir de una edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y asimismo fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de la disolución del matrimonio. Número 2. Solamente mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. Y por último, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En el artículo 17 nos dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Y número 2, nadie podrá ser privado arbitrariamente de su propiedad. En el artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia de manera individual o de manera colectiva, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. En el artículo 19 nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En el artículo 20, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Y número 2, nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. El artículo 21 nos dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. También nos dice de que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y también nos dice de que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que pueda garantizar la libertad del voto. En el artículo 22, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida en cuenta de la organización y los recursos de cada estado,
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. En el artículo 23, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y asimismo a la protección contra el desempleo. También nos dice que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, al igual salario por trabajo igual. Como punto 3, dentro del artículo 23, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Y por último nos dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. En el artículo 24 nos dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicamente pagadas. En el artículo 25 nos dice, primeramente, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, y los servicios sociales necesarios. Y asimismo tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, de enfermedad, de invalidez, de viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Y como número 2, la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. En el artículo 23, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Y por último nos dice que los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En el artículo 27 nos dice de que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. En el artículo 28 nos dice que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración se hagan plenamente efectivos. En el artículo 29, primeramente nos dice de que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad.
puesto que solo en ella puede desarrollar libremente y plenamente su personalidad. También nos dice que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Y por último, en el artículo 30 nos dice de que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para comprender, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El 28 de enero de 1992, como podemos ver acá, en México se llevó algo muy importante, lo que es en la Constitución mexicana, ya que en los derechos humanos se elevó el rango de importancia, la protección y la defensa de los derechos humanos. Otra fecha importante fue el 9 de julio de 1994. Se llevó a cabo lo que fue la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto se llevó a cabo en lo que fue el país de Brasil, lo que es Belém de Pará. Y se llevó a cabo lo que se afirmó que la violación contra la mujer constituye a una violación de los derechos humanos y la libertad fundamentales, y esto hace que lo limite en total o parcialmente a la mujer en reconocer su goce y en el reconocimiento y ejercer tales derechos y libertades. Convencidos ya que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social en su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida en la mujer. Bueno, más que nada esto constituye positivamente para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que pueden afectar también a ellas. El 9 de abril de 1996, en México se llevó a cabo un acuerdo, lo que fue el pronunciamiento de la Comisión Nacional en relación con el derecho a la población. Este tiene una eficiente con la seguridad pública y una legislación respetuosa de los derechos humanos hacia la población que es México. En agosto de 1997, la ONU llevó a cabo lo que fue la eliminación de la discriminación racial sobre los derechos de los pueblos indígenas. El comité que se realizó en agosto de 1997 estaba consciente que en muchas regiones del mundo se han discriminado y sigue discriminándose
a los pueblos indígenas y se le ha privado de sus derechos humanos y fundamentales derechos, y concretamente de que las colonias y pueblos y rancherías indígenas, lo que es las empresas comerciales y empresas del mismo estado les han arrebatado lo que es sus tierras y sus recursos, y son conscientes que la conservación de su cultura y de su identidad histórica se ha visto y sigue viéndose amenazada. Más que nada, el comité exhortó que se reconozcan y respeten la cultura, la historia, el idioma y el modo de vida de esa población, lo que es indígenas, como un factor de enriquecimiento de la identidad de cultura en nuestro estado y para garantizar lo que es la preservación de sus culturas. Otro de los puntos que exhortó el comité fue que garanticen que los miembros de los pueblos indígenas sean libres e iguales en dignidad y derecho y libres de toda discriminación, en particular más que nada que se base en el origen o la identidad indígena. También otro punto que exhortó es que proporcione a los pueblos indígenas las condiciones que, más que nada, que le permitan desarrollarse, tanto como es económicamente, social y que sean compatibles con sus características culturales que ellos tienen. Otro punto que se llevó a cabo fue que garanticen que los miembros de los pueblos indígenas gocen de derechos iguales, como respecto a su participación efectiva en la vida pública y que no se adopten decisiones que directamente relacionadas con sus derechos e intereses sin su conocimiento informado, más que nada para que ellos puedan valer su derecho a ellos mismos y no otra persona vaya y decida por ellos. Otro de los puntos es que también que se garanticen que las comunidades indígenas puedan ejercer sus derechos a practicar y reavivar lo que son sus costumbres, tradiciones culturales de ellos. Y más que nada, ¿para qué? Para preservar y practicar su idioma de manera constante y no se vaya perdiendo tanto sus costumbres, tradiciones e idiomas. El 31 de enero de 2002, la Comisión de Asuntos Indígenas y Comisión de Derechos Humanos llevó a cabo la colaboración para la protección, la observancia, la promoción, el estudio y la divulgación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El 19 de octubre del 2005, la UNESCO llevó una conferencia general para aprobar lo que fue la Declaración Universal sobre la bioética y los derechos humanos. Más que nada, esta declaración trata sobre las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, la ciencia de la vida y la tecnología conectada a lo que es que se aplica a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, las éticas y jurídicas y lo que es ambientales. Más que nada, la Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos Humanos de la UNESCO nos sirve para ayudar
a establecer pautas comunes para abordar las nuevas situaciones de intervención sobre la vida a raíz del progreso de las ciencias biomedicinas, lo que es biomédicas, y de las nuevas tecnologías disponibles en un marco de integridad científica. En el año 2007, en México, se llevó a cabo la promulgación que es la ley de las mujeres a una vida libre sin violencia. Como principal objetivo generar la paz y que tengan una vida normal sin violencia las mujeres y que puedan desarrollarse de manera plena y sin que sean agredidas o sus derechos no se hagan valer. Más que nada esto es para que las mujeres lleven una igualdad tanto en derecho e igualdad jurídica entre mujer y hombre. Como bien sabemos, a veces hay un desnivel que por ser mujer no la limitan de algunas cosas y por ser hombre más que nada tiene más oportunidades. Y para que las mujeres no sufran de discriminación, para disminuir esa problemática que se vive hoy en día, y la libertad de las mujeres, que tengan libertad tanto de expresión o de elección. En el año 2014, la CDNDH afirmó lo que es diversos convenios de colaboración con organismos públicos de derechos humanos. Más que nada ahí se generaron propuestas y mecanismos de participación donde autoridades y la sociedad más que nada llevaron algunos términos para solucionar problemas en materia de derechos humanos. En octubre de 2019, en México, en el estado de Oaxaca, entró en vigor la despenalización del aborto. Oaxaca fue el segundo estado que acompaña las decisiones de las mujeres. Y más que nada, esto entra nomás cuando el embarazo tiene 2 semanas de gestación. De hecho, hay excepción que puede entrar esta ley después de pasar 12 semanas en gestación. Uno de ellos, cuando el embarazo es resultado de una violación sexual. El segundo es cuando sea producto de una inseminación artificial no consentida. La tercera es cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre. Y el otro punto es cuando se identifiquen malformaciones, ya sea genética o congenéticas en el bebé. En el año 2020 en México se vivió una enorme crisis en los derechos humanos, más que nada colapsa, tanto en ese año como actualmente. Más que nada se revivió y se revive hoy en día la problemática que es violencia de género, lo que es migración, seguridad, salud y agresión contra activistas y defensores de los derechos.